brillante, del cristalino, algo que llama mucho la atención es el cuerpo ciliar, porque es la línea que nos va a permitir formar en este caso lo que es el humor acuoso a nivel de los procesos ciliares. Empieza la formación en lo que es la parte de la cámara posterior y de allí pasa a lo que es la cámara anterior, y es en la cámara anterior a través de lo que es el canal de Schleck en la malla trabecular donde se va a producir lo que es el drenaje. Lo normal es que si yo produzco, lo dreno y de esa manera llego a un equilibrio en cuanto a lo que es el humor acuoso. Pero ¿qué pasaría si yo produzco mucho o tal vez obstruyo el drenaje? Entonces lo que va a producirse como consecuencia va a ser un aumento de la presión intraocular, y eso es típico de las personas con glaucoma. Ahora, si vemos el tema de la luz, vemos que choca acá con la primera capita que va a ser la retina, y acá inmediatamente tenemos lo que es el nervio óptico. Nuestra retina forma el nervio óptico, sí, pero específicamente lo que son los axones de las células ganglionares de la retina. Hacia la porción más lateral tenemos a lo que es la fobia. La fobia es la zona de máxima agudeza visual, y al centro de la fobia va a estar la fobiola. ¿Fobia es lo mismo que mácula? La mácula es lo más grande, mácula o mancha ciega. Al centro está la fobia, dentro de ella la fobiola, rica en conos, que lo que le va a dar es la agudeza visual. ¿Cuál es la malla trabecular? Acá no sé. Pero más o menos, ¿dónde estaría? Antes del canal de Schleck. Antes del canal de Schleck. Porque generalmente el drenaje es primero el canal malla trabecular y después se va a lo que es el canal de Schleck. Yo creo que más bien esto. Ahora, cuando vemos lo que es la parte por anatomía sencilla nada más, acuérdense que para la parte posterior está la esclerótica, coroides y retina. Desde la porción anterior tenemos los procesos ciliares para que empiecen a producir, en este caso, lo que es el humor acuoso, el iris, que por medio de sus músculos, tanto que nos permitan la constricción como la dilatación de la pupila, vamos a ver los procesos de midriasis o de miosis según sean respectivos. No se olviden que tenemos dos grandes lentes, la córnea y el cristalino. De ellos, el principal que tiene poder de refracción va a ser la córnea. Cuando yo les decía que todo en retina se ve al revés, es porque la imagen que nosotros vemos o visualizamos, una vez que llega a la altura de lo que es el cristalino, invierte. Y al momento de que invierte, todo lo que está en el campo superior lo vemos como retina inferior, y todo lo que está en el campo inferior lo vemos como retina superior. De la misma manera, todo lo que está en la porción medial o nasal lo vemos de manera temporal, y lo que está temporal lo manifestamos como retina nasal. Sin embargo, cuando tenemos lo que es la imagen conjugada de ambos campos visuales, que es al centro, nosotros no desdoblamos mirada. Cuando nosotros vemos de frente, no es que estamos viendo doble, vemos solamente un objeto, a pesar de que estamos utilizando ambos globos oculares, porque tenemos un centro de la mirada conjugada, que es el área 8 de Brodmann, a nivel de campos oculares frontales. Lo mismo acá. Nuestra imagen, una cosa es cómo esté a nivel de lo que son campos, y otra cosa es cómo se fija a nivel de lo que es retina. La imagen tiene que invertirse. Es la forma como se puede procesar la imagen en corteza visual primaria, área 17 de Brodmann. Ahora, cuando hablamos de retina, tenemos que tener en consideración de que tenemos 10 capas histológicas, y estas sí se las recomiendo que se aprendan en este orden. La luz, si nuevamente repasamos, era córnea, humor acuoso, cristalino, cuerpo vítreo. La luz atravesaba lo que era el cuerpo vítreo y llegaba a la retina. Lo primero con lo que va a chocar la retina va a ser con la membrana limitante interna. La luz choca con esto. ¿Por qué? Porque la membrana limitante interna es esa capita que la va a separar de lo que es el cuerpo vítreo, que estaría hacia esa porción anterior. Pero una cosa es cómo se distribuye tal vez estas capas histológicamente hablando, y otra cosa es cómo se da la fototransfusión. La luz realmente, para que dé la fototransfusión, primero viaja hasta los fotorreceptores, y después, cuando ya hizo la fototransfusión a nivel de conos y bastones, empieza a ascender como horizontales, bipolares y ganglionares. Entonces, no es que inicie en membrana limitante interna y va bajando, sino primero tiene que hacer la fototransducción, irse a la capa de fotorreceptores, y después empieza su ascenso respectivo. Porque acuérdense que al final la que nos va a formar el nervio óptico son los axones de las células ganglionares de la retina. Tratemos de ver en la microscopía cada una de estas capas e identificarlas.
fácilmente preguntable por histología. Pero bueno, si vamos en orden, la membrana limitante interna es la que nos va a separar lo que es nuestra retina de lo que es el cuerpo vítreo, que estaría hacia la porción anterior. La capa de fibras nerviosas son estos axones que van a formar dentro de todo lo que es el nervio óptico. Estos son los axones de las células ganglionales de la retina. La capa de células ganglionales es el soma de estas células ganglionales, entonces no hay problema. La capa plexiforme interna vienen a ser las sinapsis entre lo que son las células ganglionales, que ya las conocemos previamente, y las que nos siguen. ¿Y quiénes nos siguen? Las amacrinas, las bipolares y las horizontales. La capa plexiforme es una sinapsis. Pero si es sinapsis, se entiende que antes, que sería la capa nuclear interna, va a tener a los somas de las amacrinas, de las bipolares y de las horizontales. La capa plexiforme externa, la plexiforme externa tiene a la sinapsis entre las bipolares y los fotorreceptores. La plexiforme externa es la sinapsis entre los bipolares y los fotorreceptores. La nuclear externa es el núcleo, valga la redundancia, de los fotorreceptores. Ya estamos hablando de conos y de axistomas. La limitante externa son las células de Müller, que no es otra cosa que glía, nada más. Y la capa de fotorreceptores propiamente dicho, lo que tiene es a los segmentos externos e internos de los conos y bastones, porque nuestros conos y bastones tienen segmento externo, segmento interno, tienen un núcleo y tienen un pericel, que es por donde van a poder eliminar, en este caso, lo que son sus neurotransmisores respectivos. Y finalmente, el epitelio pigmentario. Esta distribución así de ordenadita sí se la tienen que aprender, pero acuérdense que en la fototransducción la luz primero se va al último. Empieza con los fotorreceptores y de ahí empieza a ascender. Eso es lo que nos toca ver ahora. Fotorreceptores. Ok. Nuestros fotorreceptores, igual que su disposición acá, tal cual, han cogido uno de estos y los han puesto acá. Tiene un segmento interno, un segmento externo. El segmento interno y el segmento externo ya lo veíamos que estaba en la capa de los fotorreceptores, no en la capa nuclear, porque en la capa nuclear está el núcleo del soma, propiamente dicho. El segmento interno es rico en mitocondrias, de tal manera que le permite liberar lo que es ATP y energía. En cambio, el segmento externo lo que va a alojar son, si estamos hablando de bastones, a los conos de rodopsina, porque eso es dentro de todo el pigmento fotosensible que tienen los bastones, la rodopsina. Esta parte de acá creo que es la más importante en cuanto a fototransducción. ¿Qué ocurre en oscuridad y qué ocurre en luz? Cuando primero nos solemos ubicar segmento externo con los discos, en este caso la rodopsina, segmento interno con las mitocondrias y la producción de energía, el núcleo con lo que es el soma y las espérulas con sus vesículas sinápticas para que pueda liberar o no liberar lo que sería su neurotransmisor, que sería el glutamato. Okay. ¿Qué pasa en la oscuridad? En la oscuridad lo que ocurre es que estas células, de manera basal, tienen mucho GMP cíclico. Y este GMP cíclico lo que va a provocar es que cuando estamos con la luz apagada, completamente oscuros, aumente la apertura de los canales de sodio. Al aumentar la apertura de los canales de sodio, esto genera despolarización neuronal y persiste lo que es la apertura del canal de sodio. Si se despolariza una neurona, lo que hace es liberar un neurotransmisor. Y este neurotransmisor lo que va a hacer el glutamato. En la oscuridad nosotros despolarizamos la neurona y liberamos mucho glutamato. En la luz no es así. Cuando ocurre el tema de la luz activa a la rodopsina. Y la rodopsina a su vez activa a la transducina. Esta transducina, que en todo caso podría ser como una proteína G dentro de todo, lo que hace es activar a la fosfodiesterasa activada. Y la fosfodiesterasa lo que hace es convertir la GMP cíclica en 5-GMP. Entonces, a diferencia de la oscuridad, la GMP cíclica disminuye. En cambio, la 5-GMP aumenta. Y si la 5-GMP aumenta, bloquea la entrada de sodio. Y si bloquea la entrada de sodio, la neurona no despolariza, sino hiperpolariza. Y si la neurona hiperpolariza, no libera glutamato. Tenemos menos glutamato. Si lo queremos volver a ver esto, vamos acá. En la luz, nuestra rodopsina cambia su conformación química de un 11-cis a un todo trans retinal.
Esto activa la G-transducina. La G-transducina vendría a ser como mi proteína G. La proteína G activada, lo que hace es activar mi fosfodiesterasa. Y esta fosfodiesterasa lo que permitía es cambiar mi GMP cíclico a 5-GMP. Es decir, si yo empiezo a cambiar, baja mi GMP cíclico y aumenta mi 5-GMP. Pero si aumenta mi 5-GMP, cierra los canales de sodio. Y si cierra los canales de sodio, la célula se hiperpolariza. Y si se hiperpolariza, se libera menos glutamato. Eso es en la luz. En la oscuridad no ocurre esto, porque la oscuridad no va a permitir este cambio formacional químico y por ende siempre vamos a tener mucha GMP cíclico. Y si tenemos mucho GMP cíclico, siempre va a ocurrir que los canales de sodio siempre van a estar abiertos. Y por ende, si el canal de sodio siempre está abierto, la célula se despolariza. Y si una célula se despolariza, libera su neurotransmisor, que en este caso sería el glutamato. Lo más resumido que podrían encontrar es en la luz, la célula se despolariza y libera, en la oscuridad, perdón, la célula se despolariza y libera mucho glutamato. En la luz se hiperpolariza y libera poquito glutamato. Pero esta es la explicación. El glutamato va a excitar para que pueda seguir, porque en este caso ya lo que estamos haciendo es convertir una señal que sería una imagen en una señal nerviosa. La forma como nosotros tenemos de que ya estas señales empiecen a pasar de lo que estoy viendo a señal nerviosa es de que se excite la corteza cerebral. Y para que se excite la corteza cerebral tenemos que liberar glutamato. Y en la oscuridad. Pero no es tanto así. Lo que sucede es esto, que hasta ahorita solamente yo he hablado de fotorreceptores, pero no solamente tenemos los fotorreceptores. Entonces, solamente algo previo, los conos actúan muy similar a lo que son los bastones, pero también tenemos segmentos internos, segmentos externos. La diferencia es que el segmento externo tiene yodoxina, no tiene rodoxina, que es diferente. Ahora, cuando hablamos de los conos, a diferencia de los bastones, que es blanco y negro, los conos sí tienen 3 colores, que serían azul, verde y rojo, nuestros colores más primarios, por decirlo así. En cambio, los conos y bastones no. Lo otro es que los bastones nos permiten ver en la oscuridad, por ende solamente ante una luz muy tenue. En cambio, los conos necesitamos una luz muy brillante. Al igual que en los bastones, es lo mismo, muy similar a su conformación, segmento externo, segmento interno, núcleo y pedículo. Y lo mismo que ocurre con el tema de despolarización e hiperpolarización. Pero, yo estoy acá, en fotorreceptor. Pero para que nosotros podamos formar una imagen, y hablamos esto de glutamato, en sí nosotros vemos un centro y una periferia. Nosotros no podemos formar una imagen viendo todo como un solo conjunto, porque si no es como si viéramos solamente esta pared, ¿no? Está todo completamente blanco. Yo necesito ver detalles, y para ver detalles tengo que ver matices y tengo que ver bordes. Entonces, supongamos que llega la luz llega al centro y al exterior no, para que yo pueda hacer una diferenciación por medio de contrastes. Entonces, si yo ya quiero empezar a notar el tema de los contrastes, ya no me sirven solamente mis fotorreceptores, porque mis fotorreceptores me dicen, ok, ves en la oscuridad o ves en la luz, nada más. Lo que me dicen las células horizontales es qué tanto contraste hay de tu centro respecto a tu periferia, de tal manera que tú puedas decir, ok, a pesar de que está la luz apagada, yo aún así puedo ver el objeto que está encima de mi mesa. O a pesar de que estoy con mucha luz, yo centre mi atención solamente en algo en particular, en un punto fijo. Esto es mi centro respecto a mi periferia. La horizontal lo que hace es negativiza todo lo demás, no es importante todo lo demás, para que yo centre mi atención solamente en el objetivo. Pero la célula bipolar lo que hace, además de eso, de aumentar el contraste, es empezar a notar ya los detalles más finos. Tal vez ya no solamente voy a ver esa diferencia de contraste, sino ya empiezo a notar, por ejemplo, si fuera mi mano, de que empiezo a ver lo que son cisuras, surcos, un detalle de alguna heridita, cosas más finitas. Pero todavía no llegaba a nervio. Entonces, aún estoy en bipolar. Ahora la pregunta es, bipolares tenemos en 2 tipos, bipolares on y bipolares off. Las bipolares van a ver
bordes, texturas y detalles muy finos. Pero las bipolares tienen que comunicarse primero con las células amacrinas. ¿Qué hacen las células amacrinas? Las células amacrinas están dentro de lo que es la capa plexiforme interna y lo que hacen es aumentar la sensibilidad y detectar ante los cambios de movimiento. Si yo aumento la sensibilidad de algo, es como si ustedes agarraran su microscopio de sus prácticas de laboratorio y ponen una imagen tal vez a una visión tal vez simplemente lo ponen de frente y está como borroso. Entonces en ese momento los doctores empiezan con la ruedita del costado a moverlo hasta que se ve mucho más nítido. Esa nitidez, esos son las células amacrinas. Ese aumento de la sensibilidad para que nuestra imagen se pueda enfocar mucho mejor. Pero todavía no ha llegado a células ganglionares. ¿Dónde están los colores? Acá. Tenemos células ganglionares ON y células ganglionares OFF. Pero, de todas formas, hay que ver que tenemos histológicamente parvocelulares y magnocelulares. ¿Qué hacen las parvocelulares? Las parvocelulares, muy aparte de todo lo previo, ya empiezan a darle no solamente colores, como el rojo, verde y el azul, sino ya empiezan a mezclar colores. Y empiezan a ver las cosas más finitas, los detalles más pequeñitos que podamos tener. Y las magnocelulares, que son las YM, son aquellas que, a pesar de que yo pueda cambiar el objeto, moverlo de un lado a otro, yo lo puedo seguir viendo. Yo estoy viendo mi celular y de pronto cambio la posición de un lado a otro, giro de manera rápida, no porque lo gire rápido ya lo dejé de ver, yo lo sigo viendo, a pesar de que se está movilizando. Ante el movimiento o cambio repetitivo, yo sigo haciéndolo. Estos son las magnocelulares. En cambio, las parvocelulares son colores y detalles más finos. Ahora sí, ya tengo